Como todo, dijimos, como todo quehacer humano y ciencia, ¿no? Que ha ido generando progresivamente, eh, bien, vamos a cerrar, cerrar la cámara para que sea un poco más dinámica y no haya problemas en la presentación. Como toda ciencia que va creando conocimiento tiene sus raíces a veces en lugares muy distantes. Y la historia de la medicina legal como especialidad médica no escapa a eso, ¿no? Como dice la presentación, las culturas mesopotámicas dieron origen al famoso código de Hammurabi, ¿no? Y la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Se cometió una falta, un delito, y se sancionaba drásticamente, inclusive, ¿no? La sanción era una pena que esté en relación con el delito. Por ejemplo, si se cometía un robo, ¿qué pena aplicaba? A ver, lluvia de ideas. ¿Cómo se aplicaba la ley de talión? Si alguien robaba y estaba comprobado que había robado. Le cortaba la mano. Correcto, ¿no es cierto? ¿No? Parece un poco excesivo, digamos, muy sanguinario u otros adjetivos, pero era lo que había como intento de organizar normas, leyes para reprimir justamente las acciones delictuosas, ¿no? Igualmente en China, ustedes saben que es una cultura milenaria, ¿no? Que inclusive desarrolla lo que se llama actualmente las medicinas alternativas, ¿no? También de igual manera, ¿no? Se escriben ya textos médicos legales desde el siglo XIII. Pero vemos la cantidad de años en que ha ido evolucionando nuestra especialidad en diferentes lugares del mundo. A este texto médico, Si Yung Lu, no se podría denominar el primer compendio exclusivo sobre medicina legal, viendo desde la óptica del mundo oriental. En la India también se sistematizan criterios de valoraciones de lesiones. En Grecia es conocido por todos nosotros el enfoque más ético y deontológico, ¿no? Los grandes pensadores, los grandes filósofos han nacido ahí. Y de igual manera el campo médico legal entonces también comienza a tener sus aportes desde ese punto de vista. Y ahí es donde nace el famoso juramento hipocrático, que todos los médicos, incluyendo ya ustedes pronto, no juran eh, llevarlo adelante. Y uno de los primeros, probablemente se nos ha olvidado a nosotros que tenemos ya muchos años en la carrera, pero nunca se nos va a olvidar el primer, el primer punto del juramento. Y usted estoy seguro que lo recuerda. ¿Cuál es el primer punto del juramento hipocrático? ¿No lo recuerdan? Eso tienen que irlo recordando y revisando, ¿correcto? Porque eso van a tener que este, practicarlo y ponerlo justamente, ofrecer de que usted va a cumplir eso en el momento que se reciben en ese colegio. El primer punto es, traducido al español, ¿no? Ante todo, no hacer daño. Utilizar todos los conocimientos en los cuales he sido preparado como médico para ayudar a mi paciente a recuperarse. Si es para sanarlo, mucho mejor, pero jamás para utilizar mis conocimientos o cometer errores en el sentido de más bien empeorar su salud o ocasionar el daño máximo, el efecto dañoso máximo que es la muerte. Pero nadie pensando en forma este, totalmente cierta, sincera, nadie sale preparado pues, de la Facultad de Medicina para matar a los pacientes, a sus pacientes, o ocasionarles daño. Pero
vamos a ver con los temas correspondientes que se presentan ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, eso se convierte en un caso médico real también, las posibles negligencias médicas, ¿no? O responsabilidades médicas. Vamos a ver que existen una serie ¿cómo se llama?, de situaciones relacionadas a fallas médicas en las cuales están catalogadas la negligencia, la imprudencia, etc., ¿no? O sea, lo primero es, y recuerdo mucho en latín, es primum non nocere. Ante todo, no hacer daño, lo primero, ¿cierto? Después hay otros puntos de juramento, pero el primero es ese, que significa, dándole la explicación, como he dicho, ante todo, no hacer daño, utilizar todos mis conocimientos para aliviar a mi paciente, sanarlo, hacerlo sentir mucho mejor, pero jamás para hacerle daño, ¿no? Hay una fotografía del juramento hipocrático y vamos viendo el avance, ¿no? La primera etapa de consolidación en la medicina legal, la etapa medieval, ¿no? En España se desarrolló también bastante la medicina legal y ya se van abordando ciertos temas dentro de la medicina legal. Por ejemplo, ¿no? Se abordan de manera detallada aspectos médicos legales que derivan en lo que es el estudio de lesiones enfocadas a que esa lesión significa reparar, inde- indemnizar, dar una compensación a la persona de parte del agresor o los agresores, ¿no? Según corresponde. Entonces, eso ya es unos primeros pasos para desarrollar el estudio sistemático de lo que es las lesiones, ver la gravedad de ellas, ver el proceso de recuperación probablemente y de acuerdo a eso informarle al administrador de justicia, ¿no? Fiscal, al juez que se hace actualmente, ¿no? Ante probablemente existen otro tipo de cargos de quienes salen de la justicia, ¿no? Entonces él informaba, esta lesión va a dejar una secuela permanente, una cicatriz, por ejemplo, en el rostro, desfiguración del rostro. Y eso tiene que compensarse. Parte de la pena, parte de la sentencia. Muchas veces, aparte de irse a la cárcel, la persona tenía que pagar una indemnización. Es lo que se practica también el día de ahora, ¿no? Entonces, se aplica además de que se le sanciona irse 15 años a la pena privativa de la libertad, también, ¿no? Y aplicándose una reparación civil, se llama actualmente, ¿no? Es sinónimo de indemnización, estableciendo una reparación civil de 100.000 soles, por ejemplo. Eso va de acuerdo a la intensidad y la gravedad del daño ocasionado. Si es la muerte, por ejemplo, pues eso será el costo máximo. Hay unas tablas que justamente ya los administradores de justicia tienen establecidos relacionados a la gravedad de cada uno de los delitos. Aparecen ya estudios sobre lo que es patología mental, estudio del cadáver, se dan los primeros pasos en organizando el estudio del cadáver. En el siglo XVI, los aportes médicos ya van extendiéndose y en Francia tenemos que comienzan a profundizar sobre temas de traumatología, de sexología. En España también igual me escriben sobre las declaraciones que han de hacer cirujanos acerca de diversas enfermedades y muertes que suceden. Esto en nuestros tiempos significa que si yo recibo en mi clínica, en mi consultorio particular, que hay muy pocos médicos que se dedican a aquella privada como consultorio en sus casas o en otros locales, ahora más que nada es más corporativo, ¿no? Clínicas, hospitales. Si yo recibo a alguien en la emergencia o en el consultorio, una persona, por ejemplo, que es víctima de un delito y un herido, pues, ¿no? Se recibe un herido de bala, ¿no? Que es frecuente ahora. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tienen que hacer es tratar de salvar la vida o de estabilizarlo. Como médico que está cumpliendo una función ahí en ese servicio. Pero paralelamente a eso, tengo que pedir a la enfermera o otro colega, o si yo puedo, de las indicaciones para estabilizarlo, y también aviso inmediatamente, si es un hospital grande, sobre seguro que tiene un destacamento policial. Aviso a la policía para poner en conocimiento. He recibido o hemos recibido un herido de bala. Porque el herido de bala puede ser la víctima o también puede ser el victimario.
definitivamente es una situación médico-legal. Entonces, si yo no reporto eso, estoy cayendo en una complicidad. Yendo ya a la parte clínica. Actualmente hay directivas precisas del MINSA para reportar enfermedades de notificación inmediata, ¿correcto? Como por ejemplo, a ver, denme ejemplos. Enfermedad de notificación inmediata. A ver, ejemplos. Viruela del mono. Claro, perfecto. Lo que está ahorita en toda moda, o todo, digamos, en toda, encontrarnos incidencias, ¿no? De bastantes casos. ¿Qué más? Enfermedades que a veces han desaparecido, ¿no? Sarampión, y por eso tenemos que saber cómo es un caso de sarampión, cómo se presenta, y revisar a nuestro paciente detalladamente y tener una conclusión clínica que si nos orienta a eso, inmediatamente reportar. ¿De quién? Ante la Dirección de Salud de la jurisdicción en que estoy trabajando. Sarampión, ¿qué más? Rabia, por ejemplo, ¿no? Y así, todas enfermedades que ustedes manejan mucho mejor que yo, porque están mucho más frescos en la parte clínica. Entonces, miren, ya desde siglos de mucho atrás, ya se venía organizando este tipo de necesidad, de obligar al médico que reporte estos casos, ¿no? Relacionados a hechos violentos y relacionados a enfermedades que implican actualmente, ¿cómo se llama eso? La salud pública. Y se controla a través de una vigilancia epidemiológica. Siglo XVIII, ¿no? Va creciendo, ya en otros lugares también se van desarrollando, inclusive la iglesia, como vemos aquí, ya un poco también se involucra en cuestiones médico-legales, ¿no? Dándole derechos a una tonalidad de tipo moral, ética. Se avanza temas sobre sexología, ¿no? Se analiza, Welch, por ejemplo, analiza en su libro el tema de heridas mortales, ¿no? O sea, revela la gravedad, ¿no? Que tienen determinadas heridas y eso le ayuda mucho al administrador de justicia. Seller, un investigador forense, allá se centraliza sobre el homicidio de niños, ¿no? Infanticidios. Nicolas Blegny, ¿no? En Lyon, que Francia, creo, si no me equivoco, escribe sobre informes médicos. Ya va apareciendo la intención de organizar nuestros informes con el documento ahora ya universalmente aceptado, que es la historia clínica, ¿no? Se le da dando forma. Ya siglo XVIII-XIX, reconocimiento de la especialidad. Miren, en Nápoles, Italia, el investigador de Pello Ronchi en 1789, ¿correcto? Del siglo XVIII, ¿cierto? En Francia, perdón, en Nápoles, en Italia, se edita la primera cátedra de medicina legal, ¿eh? Miren. Luego en Francia, evidentemente pues, hay continuidad y relación con el mismo continente. Luego también en Francia se organiza ya en las facultades de medicina el dictado de este curso. Aparecen revistas de medicina legal, ¿no? También en Francia, en todas esas áreas aparecen, o sea, quiere decir que ya comienza a hacerse investigación seria, científica, ¿correcto? Y se va publicando en revistas especializadas, como sucede ahora, ¿no? Todo artículo de investigación que tenga el nivel y la rigurosidad científica es posible o factible de poder publicarlo en una revista indexada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya en el siglo XX, en el siglo pasado anterior, ¿no? Comienza ya a despegar científicamente la especialidad, ¿no? Comienzan a aparecer una serie de subespecialidades, como por ejemplo la psiquiatría forense, ¿no? Se dedicaba más que nada a la evaluación de personas que están relacionadas a un hecho legal, ¿no? Por ejemplo, el psiquiatra se especializa en revisar, por ejemplo, ahora que tenemos en nuestro instituto, en revisar, por ejemplo, a todos los que los jueces o los fiscales pidan una evaluación de qué nivel de violencia puede desarrollar una persona. O si
esta persona y es acusado de homicidio, ha matado a otra persona, ¿estuvo realmente en sus cabales o no? ¿Quién puede determinarlo? Solamente el médico, y médico psiquiatra. El psiquiatra forense, básicamente como su especialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a analizar y va a determinar si, por ejemplo, si es esquizofrénico, que se aplica ahí la figura de la inimputabilidad. O sea, no se le puede imputar que él estuvo con razonamiento de percibir lo que es bueno, lo que es malo, sino estuvo con ese tipo de problema ya previamente, entonces hay que cuidar de esa persona, hay que darle tratamiento, porque puede volver a repetirlo eso, pero no le vamos a condenar a la cárcel, pasar años, de años, de años, ¿no? Como en otros países sí existe, por ejemplo, hospitales psiquiátricos como especie de, que son prácticamente como hospitales, digamos, donde purgan pena ahí, pero con el debido tratamiento y seguimiento correspondiente, ¿no? Porque sabemos que esas enfermedades pues no se curan, pero sí se controlan y se compensan. A ver, un par de minutos me dan, por favor, y nuevamente estoy con ustedes, ¿eh? Por favor. Ok, muy bien, gracias por la espera. Entonces vemos que ya en el siglo XX implica un despegue de tipo científico y la profundización en varias subespecialidades y van apareciendo campos importantes que van a enriquecer la medicina legal, como por ejemplo, miren el campo de la toxicología, ¿no? O sea, ya se le involucra a más profesionales fuera de los médicos, ¿no? Toxicología, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros como médicos debemos tener nociones de esta área, ¿no? Sobre todo en la medicina legal, pero ¿quiénes son los expertos en desarrollar esta subespecialidad? Los químicos farmacéuticos, ¿no? En Morgue Central tenemos también otra unidad, que es la unidad de toxicología y químico legal, es toda área de laboratorios, y hay químicos especializados, por ejemplo, en investigación de todo lo que es tóxicos, venenos, de alcoholes, ¿no? El alcohol etílico, el alcohol metílico, por ejemplo, que hay justamente en licores, muchos jóvenes, así como ustedes, a veces este, beben y son pues alcoholes de, ¿cómo se llama?, de mala calidad. Hace algunos años hubo una, este, una serie de muertes se descubrió, se hizo operativo finalmente en las discotecas a nivel del Cono Norte. Murieron varios, creo que 5 o 6 jóvenes entre 20 y 25 años, este, y se detectó, salió positivo en la necropsia, porque todos fallecieron, salieron positivos, altamente positivos a metanol, ¿no? Entonces eso, el metanol es totalmente dañino y letal. Entonces, ¿quién precisa eso? ¿Quién lo examina? ¿Quién lo tipifica? El toxicólogo.
¿correcto? Entonces ya va apareciendo necesidad de involucrar más profesionales para el estudio de tipo médico legal, ¿correcto? Aparece desarrollo de la sociología, porque los crímenes muchas veces no tienen un efecto en la sociedad, impactan, o también igual, determinadas sociedades, determinadas poblaciones desarrollan situaciones de tipo hasta cultural en que pueden terminar, digamos, en homicidios, en hechos violentos, no condicionados por una serie de fenómenos que se presentan en esa población. Eso lo estudia la sociología. Y de paso ahí también la criminología, ¿no? Que es la que trata de explicar, la ciencia que trata de explicar por qué sucedió, cómo fue que ha ido desarrollándose este hecho delictuoso y termina finalmente en un crimen, ¿no? Trata de explicar todo ese camino. Y la sociología, el comportamiento de esa población. Acá, por ejemplo, en Perú hemos tenido estudios de que poblaciones en Alto Andina, por ejemplo, son mucho más violentas y cuáles serían las causas, ¿no? Hace muchos años atrás también mataron, por ejemplo, varios alcaldes en la zona del Altiplano, a nivel de Puno, por me parece, ¿no? Y la costumbre de ellos es apedrearlos, sacarlos en burro por la calle del pueblo, los apedrean, los arrastran y terminan muertos. Y toda la población participa. Ese es un hecho que vale la pena estudiarlo sociológicamente y la criminología también explica eso, ¿no? Profundizarse qué cosa que les pasó, qué es lo que motiva a que esas poblaciones sean altamente violentas y desarrollen así esta sanción social, digamos, llamados en ello, ¿no? Entonces aparece estas dos ciencias, sociología y la criminología. Después también va apareciendo la antropometría, ¿no? Que van haciendo la antropología forense, por ejemplo, y la ciencia de la identificación, ¿no? El ya conocer de que las huellas dactilares son únicas y por ahí puede identificarse a la persona. Desarrollar toda una serie de procedimientos sistemáticos para tener la certeza de que evidentemente por la huella dactilar podemos identificar a una persona, ¿no? Entonces asistimos progresivamente ya a una diferenciación de los contenidos y los temas, ¿correcto? Y la medicina legal se vuelve en una especialidad centrífuga, o sea que, como decíamos en unos momentos, difunde sus conocimientos y crea la necesidad, ¿no? Hacia afuera, en forma centrífuga, de incorporar a numerosas profesiones, especialidades, para que colaboren en la investigación de un presunto hecho delictuoso y se crea este tipo de esquema, ¿no? De cuadro. Las ciencias forenses confluyen hacia un centro el cual lo equilibra o lo va coordinando la medicina legal, pero con el concurso de numerosas ciencias o disciplinas, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? La sociología, la antropología, la arqueología. Actualmente, por ejemplo, en todos los procesos que se necesita exhumar cadáveres porque han sido personas muertas en la época, por ejemplo, del terrorismo, ¿no? Que se les dio muerte y se les enterró en fosas. Es una ejecución, se llama una ejecución extrajudicial, no se le siguió ningún proceso, ningún juicio, nada por el estilo, se le mató y se le enterró ahí. Eso es totalmente ilegal. Entonces, después de muchos años, se exhuman esos restos que ya están en restos óseos y hay que identificarlos, hay que procurar llegar a la causa de muerte. ¿Quién colabora ahí? La antropología, que son expertos en el estudio de huesos, la arqueología, el arqueólogo experto en en el estudio de suelos, ¿no? O sea, antes de ocurrir una exhumación, el arqueólogo va a hacer estudios para ver si realmente esa zona que ha sido denunciada en la cual hay una presunta fosa clandestina, en la cual han enterrado personas después de matarlas, realmente se encuentran removidos esos terrenos o no. Se hace un estudio, se dice, no, eso acá está como, como están organizadas las capas de la corteza terrestre, no ha sufrido ningún disturbio. Entonces, es poco probable que el antecedente que tenemos sea certero. Entonces, pero si él dice, sí, acá ha habido una actividad ya de varios años en la cual se ha desordenado el ordenamiento de las capas de la corteza terrestre.
¿no? Y más aún si se encuentran ya indicios, por ejemplo, restos de fragmentos óseos, qué sé yo, en algunas oportunidades han hecho excavaciones, hemos encontrado, por ejemplo, uñas de humanos. Uy, aquí ya, entonces hay más certeza de que si efectivamente la denuncia es probablemente cierta. Entonces se procede a hacer el propio proceso de exhumación, es el desentierro. La ecología, por ejemplo, ¿no? Últimamente está bastante en boga el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y la ecología tiende a justamente proteger, ¿no? Este, todo lo que significa el ambiente para poder vivir mejor todos y cada uno de los ciudadanos de los diversos países del mundo. Eh, y sin embargo, hay acciones como por ejemplo la minería, sobre todo minería ilegal o la legal misma, pero que esté contaminando el ambiente, ¿no? Contamina tanto el aire como también, por ejemplo, los ríos, las lagunas, ¿no? Liberando sus eh, desechos que no los procesan adecuadamente, contaminan los ríos, es denunciado. ¿Quién va a ir a averiguar? Hay un equipo forense a cargo de un médico. El médico estudia a la población presuntamente afectada. Para eso debemos saber cuáles son los síntomas y cómo se manifiesta, por ejemplo, intoxicación por plomo, que es bastante común, intoxicación por mercurio, que es utilizado muchas veces en el procedimiento minero. Entonces, esos son conocimientos previos que ya ustedes lo tienen en sus años de formación académica universitaria. Y se hace acompañar de otros profesionales, como por ejemplo el químico. El químico va, toma muestras de la laguna, del agua de la laguna, del río, y detecta si tiene metales pesados, ¿no? Si tiene una serie de, o como hallazgo, encuentra que tiene pues, elementos que son mortales para la flora y la fauna, ¿no? Para los animales, para el mismo ser humano, entonces para los pobladores. Entonces se va construyendo un expediente en el cual se van poniendo evidencias, ¿no? Y ahí podemos practicar lo que se denomina medicina basada en evidencias, ¿no? Yo encuentro niños, madres gestantes que sí efectivamente presentan secuelas de la intoxicación por plomo, por mercurio, etcétera, ¿no? Los chequeo, los peso, los mido, de repente están ¿cómo se llama? Según las tablas de crecimiento y desarrollo, están por debajo de su curva de crecimiento. Esas son evidencias, medicina basada en evidencias. Y las otras, las especialidades también aportan a eso, ¿no? Altos contenidos casi letales de concentración de plomo, de mercurio, de otros metales pesados, ¿no? Entonces, ese expediente, con las conclusiones y recomendaciones, se le presenta al fiscal, que es el que está investigando. Ese fiscal corrobora y presenta la denuncia ante quién, ante el Poder Judicial, y sigue el proceso. Puede ser sancionada la mina, se le cierra, a los directivos, a los responsables se les puede mandar a la cárcel, etcétera, etcétera. ¿Quién aportó para llegar a ese extremo? El equipo forense. No solamente de médicos, sino el biólogo, por ejemplo, que estudia la flora y la fauna. De repente esa laguna, ese río, antes que llegara a la minera, producía pues unas truchas gigantescas. Y ahora, después que llegó y contaminó el agua la minera, ya las truchas parecen pejerreyes, ¿no? Pequeñitos. ¿Qué pasó? Pues el biólogo, ¿no? Dentro de su especialidad, que es el estudio, no creo que si no me equivoco, es la ictiología, estudio de peces, va a corroborar eso. ¿Ok? Entonces, como ven, siempre un trabajo de equipo. Es importante, todos sumamos, cada uno desde nuestra especialidad. Y así todas las áreas que vemos, ¿no? Laboratorio, la parte de psicología, la fotografía, ¿no? ¿No? Una fotografía vale por 1000 palabras, decimos. Entonces, no necesito yo perennizar, recabar una foto de la lesión que estoy recabando o de la alteración, ¿no? En este caso ecológica, y con eso lo muestro. Y tanto la autoridad como todas las otras personas saben lo que estoy mostrando, les explico y manejamos el mismo criterio y la misma definición, ¿no? Y con la fotografía es mucho más ilustrativa mi exposición. Y finalmente,
como ya no solamente la medicina legal soluciona todo, sino también ayuda de las otras profesiones, entonces se va forjando la definición de lo que es ciencias forenses. Son el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, razonamiento, métodos científicos, sistemáticamente estructurados, coherentes, ciertos, verificables, contrastables, capaces de ser expuestos en un foro y que son esenciales en el proceso de investigación. Lo que dije hace unos momentos. Nadie va a poder hacer nuestra labor, ¿no? Nadie puede sustituirnos. El médico va a tener que pronunciarse si es el único que puede examinar a los pacientes, a los niños, a las madres, a todo poblador, si yo quiero descartar que están contaminados con algo. El biólogo no va a venir a hacer nuestro trabajo, ni el químico tampoco va a poder poner sobre el paciente, el médico. El químico, sí, nadie va a poder superar su estudio toxicológico y sus recomendaciones o conclusiones. Entonces, es un miembro ya de las ciencias forenses, ¿no? Y dicen, capaz de ser expuesto en un foro. Un foro, ¿no? Vamos a analizar posteriormente, pero un foro es un lugar donde se transmite conocimientos, se actualiza conocimientos. Es lo que estamos viendo, es un foro virtual, el que tenemos ahorita. Pero un congreso de actualización es un foro, ¿no es cierto? Este curso de capacitación es un foro donde se va a aprender determinado punto, determinado rubro, ¿no? Determinado tema. Entonces, esos son foros, esa es la acepción de foro, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos que se van desarrollando pueden ser capaces de ser expuestos. Un juzgado, una fiscalía es un foro. Estoy presentando yo mis conclusiones de los estudios que me han encomendado ante el juzgado, ante los jueces, ante el fiscal, ante los abogados defensores de una y otra parte, del público en general, si es una audiencia pública. Ese es un foro. Entonces hay múltiples, ¿no? Digamos, clases de foros, ¿no? Entonces, ahora, después de la pandemia, pues establecido con mucha fuerza el foro de tipo virtual. Esto de aquí es un poco más que de texto, te lo voy a dejar, vamos a ir pasándolo rápido, ustedes lo leen, con la que le da naturaleza, la actuación de las ciencias forenses, de todo lo que pertenecemos al gran conjunto de ciencias forenses. Las ciencias forenses desbordan el interés individual y particular para el orden social. El ejemplo que hemos dado, ¿no? Ese estudio que yo con mi equipo, el cual lidero como médico legista, estoy acompañado del biólogo, del químico, del toxicólogo, etcétera, ¿a quién se va? ¿Cuál va a ser el beneficio? El beneficio para esa población, ¿no es cierto? Que va a verse librada de la contaminación que probablemente por meses o por años ha sido objeto. Entonces es un efecto de tipo social, ¿correcto? Cuando hago yo acción preventiva, ¿no? Vigilancia epidemiológica es una acción en lo que es salud pública que va a irradiarse en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Si es un ámbito nacional, a nivel de todo el país, ¿correcto? El orden moral, el orden profesional, tiene usted ya las explicaciones, las responsabilidades que debemos tener. Debemos, de todas maneras, se nos designa, debemos obligatoriamente aceptar la labor encomendada y hacerlo utilizando nuestros conocimientos, aplicando valores, ¿no? En los cuales no me deje yo influenciar ni convencer por ninguna de las partes, porque siempre cuando se practica, sobre todo en la medicina legal, existe la actuación del perito, ¿no? Del profesional de medicina legal en medio de un fuego cruzado entre la persona que es agredida o la víctima y la persona agresora o el denunciado. Esos son los dos puntos en los cuales uno tiene que moverse y uno tiene que moverse en el punto medio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Llegar a la verdad de los hechos, sin favorecer a una ni a otra parte, sino el centro, el punto medio. Y para eso se necesita, pues, tener valores, ¿no? Un nivel de ética y de hecho profesionalismo, conocimientos bien cimentados. El desarrollo funcional de las ciencias forenses pasaron, pues, históricamente, al comienzo se trataba de convencer que efectivamente, ¿no? Esta persona mató a esto utilizando tal o cual elemento, pero en una situación un poco superficial. Tratamos de convencer a quién, a la autoridad.
Luego ya pasó un poco más tarde y comenzó el desarrollo técnico-científico, aportar pruebas, ¿no es cierto? O sea, se menciona que esta persona es acusada de homicidio y con un arma blanca dio muerte a esta persona. A ver, vamos a ver, pues, encontraron el arma blanca, ¿cómo puedo probar yo que esa arma fue manipulada por otra persona? Me voy a tratar de recuperar huellas dactilares, ¿no es cierto? Si hay sangre de por medio, al menos hacer un estudio de la sangre. Mínimo, antes se le daba mucha importancia a lo que es factor y RH que sacaban, ¿cierto? Si coincidía con el factor del grupo y el factor de la persona, bueno, era ya un indicio que nos acercaba, era una prueba que nos acercaba a descubrir la verdad. Luego dice aportar evidencias. La evidencia, la prueba, es el elemento que se encuentre que posiblemente esté relacionado al hecho delictuoso. Si ese elemento yo lo estudio, por ejemplo, una bala, ¿no? Una bala podemos encontrar en el piso y esa bala fue la que produjo la herida mortal o no fue la que produjo la herida mortal. Esa bala salió disparada de la pistola revólver del homicida a la persona que se le está atribuyendo esa muerte. Ahora, con el desarrollo tecnológico, sí es posible hacer esa homologación y determinar eso. Eso ya se convierte en una evidencia. O sea, la prueba es la evidencia es una prueba mucho más estudiada y que sea irrefutable, ¿no? Y en el siglo XXI, en nuestro siglo actual, es, además de aportar evidencias, desarrollar valores, porque sabemos que hemos sido infiltrados, todas las profesiones, todos los niveles técnicos científicos por la corrupción, ¿no es cierto? Existe corrupción que, utilizándose en toda la parte económica, hace que los resultados sean no equivocados, sino sean parcializados, ¿no? Y vemos que evidentemente hay signos que esta persona estuvo pues intoxicada hasta el nivel máximo de alcohol, y sin embargo la prueba de alcoholemia, alcohol etílico sale negativo. ¿Qué pasó? Uno puede asumir, pensándolo bien, que bueno, el equipo está librado, etcétera, etcétera, pero se encontrado varios casos de que es el profesional el que comete, que hace un delito también, ¿no? Entonces ya se está cediendo a los valores de responsabilidad, de colaboración con la justicia, y esos valores se están relativizando. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y esa es la evolución que tiene la medicina forense. El perfil de científico forense, así como todos, ¿no? Tenemos justamente contenido humanístico, clara concepción de la justicia, conocimiento profundo, es independiente de la especialidad. Yo soy traumatólogo, para ser un perito traumatólogo que conozco bien especialidad, tengo que tener conocimientos profundos de mi especialidad, ¿no? Conocimiento del método científico. Bueno, el médico legista o el perito forense sí tiene que tener estudios, conocimientos jurídicos. No necesariamente ser abogado, que algunos lo son, han seguido una segunda profesión para complementarse mejor. Yo, por ejemplo, solamente soy especialista en medicina legal, no soy abogado, pero sí mi especialidad me obliga a leer, ¿no? O consultar normas legales, leyes, etcétera, ¿no? Trabajo en equipo, que es lo que menos muchas veces abunda en nuestro medio. Comportamiento moral y ético a toda prueba, es lo que tratamos de rescatar últimamente, ¿no? ¿Alguna pregunta está aquí? Bien. Entonces vamos a abrir el otro tema, que es ya aterrizar un poco en nuestro Perú, en nuestro país, y abordar el tema referente a la historia de la medicina legal en el Perú, ¿no? De compartir pantalla. Me dicen si están observando la sesión. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Vamos a pantalla completa. Historia de la medicina legal en el Perú. Este es un resumen también, por supuesto.
Y comenzamos un poco ya por ir definiendo lo que es medicina legal, ¿no? Medicina legal o medicina forense. Forma parte de las especialidades de la medicina dentro de las denominadas ciencias médico-sociales. Y aquí, justamente en la primera línea, ya vamos a aclarar la duda que tienen algunos, estoy seguro que algunos de ustedes también la tienen, en si es lo mismo decir medicina legal o medicina forense. Después de muchos cavileos se ha determinado que sí, son prácticamente términos sinónimos, ¿no? La medicina legal vamos a ir analizando en las siguientes proyecciones la definición, ¿no? De esta especialidad de la medicina, ¿no? Pero como lo mismo nombre indica, medicina legal significa conocimientos médicos ligados a la parte legal, a la parte del derecho. Y medicina forense viene de lo que se llama foro. Foro, la acepción histórica en el viejo mundo, se utilizaba que un foro era un lugar donde se discutían y se pactaban negocios, ¿no? Se discutían, se vendían cosas, ¿no? O después fue ah, avanzando ya digamos, cambiando un poco de estilo. El foro era donde se discutían ciertos conocimientos, por ejemplo, vamos a poner en Grecia, conocimientos desde el punto de vista filosófico, ético, ¿no? Eran los grandes pensadores, y los foros eran mayormente plazas públicas de todo tamaño, pequeñas, medianas, ¿no? Una situación comenzó siendo un poco coloquial, ¿no? Entre amigos, entre gente que tenía relación con ese tema, se iban haciendo grupos de discusión. Unió también comenzó siendo lugares donde se acordaban grandes negocios. Entonces, eso era la acepción de foro. Y luego ya pasó progresivamente a lugares más cerrados, y como le digo, ¿no? Daba ejemplo yo en un momento, un foro es un aula, en el cual es un lugar donde se está impartiendo conocimientos, ¿no? El profesor, con la experiencia que tiene, imparte, le hace llegar conocimientos nuevos de su especialidad al alumno. Un, un, este, un aula de un hotel, no sé, de alguna universidad, el auditorio, ¿no? De una universidad o de alguna otra institución, eh, en el cual se desarrolla un congreso, por ejemplo, ¿no? Un congreso de eh, especialidades quirúrgicas, actualización en diversas especialidades quirúrgicas. Ahí se está trayendo conocimientos nuevos, ¿correcto? Entonces ese es un foro, ¿no? Un foro en el cual se está actualizando. Un foro es una fiscalía, un juzgado, una sala de la Corte Suprema, la Corte Superior es un foro donde aquí se está exponiendo conocimientos médico-legales, médico-forenses, para llegar a la verdad, y los administradores de justicia, son fiscales, y los jueces finalmente que van a tomar la decisión de declarar inocente, ¿no? Absolviéndolo al acusado o condenándolo, dando razón a todas las evidencias que se presentan, siendo así, efectivamente la persona es responsable, culpable de haber cometido ese delito y se le sanciona de acuerdo a lo que está establecido en el Código Penal. Entonces, lo que dice, ¿no? Perdón, vamos a hacer aquí. Entonces, siendo sinónimos, medicina forense y medicina legal, ¿correcto? También hubo términos relacionados a lo que se decía medicina judicial o jurisprudencia médica, que ya quedó un poco en el desuso en el pasado, ¿correcto? El campo de la medicina, como hemos dicho, no es sumamente amplio, abarcando no solo conocimiento de la medicina, sino también de todos los conocimientos de las ciencias biológicas. Y de otro tipo también, no solamente ciencias biológicas, ¿no? Como hemos visto. Entonces se podría definir la medicina legal o medicina forense como la ciencia que tiene por objeto el estudio de cuestiones que se presentan en el campo del derecho, cuya resolución se fundamenta esencialmente en conocimientos médicos. Esta definición también es importante, ¿no? Establece que la medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de problemas. Lo que dábamos el ejemplo hace unos momentos, ¿no? Hay un homicida, ¿no? Una persona que mata a otro individuo, ¿no? Es detenido, inicia el proceso de juzgamiento, y en el transcurso del juzgamiento se dan cuenta de que su salud mental está totalmente alterada. Y entonces el juez finalmente dice, oye, lo declaró culpable, lo mandó a la cárcel,
o esta persona tiene un problema de tipo psicológico, psiquiátrico, ¿quién va a resolverle ese problema? Única y exclusivamente el médico especialista en psiquiatría. Él va a aclarar, no, diagnóstico, esquizofrenia de tal tipo. Entonces se aplica la figura de inimputable, no se le puede acusar responsabilizándole eso porque él no estaba en, ¿no?, en todos sus cabales cuando ocurrió ese homicidio. Pero ¿por qué? Digamos, tiene que explicarle cómo llegó a esa conclusión. Entonces ahí tomará una determinación y aplicar esa figura de inimputabilidad, ¿correcto? Entonces ven lo importante que es, si no existiera el médico, y sobre todo el médico especialista en psiquiatría, en ese caso como ejemplo, se quedaría trabada la justicia, ¿no? No podría resolver. Ujú. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante. Ujú. Entonces, estas definiciones nos centran que el concepto de medicina legal tiene un carácter de ciencia auxiliar o asesora. Somos asesores de los juzgadores, ¿no?, de las autoridades que administran justicia, ¿no? Con nuestros conocimientos. Tratamos de los conocimientos médicos, ¿no?, ponerlos al servicio del derecho para resolver sus interrogantes, sus problemas planteados en esa área, ¿no? Ya dijimos, se nutre de una serie de profesiones y de ciencias también que son importantes para el avance de lo conocido como ciencias forenses. Eh, no solamente vemos la parte tanatológica, clínica, sino también la parte civil, donde se establecen las famosas indemnizaciones, la parte laboral también. Antes de que exista la medicina ocupacional, el médico legista, ¿no? Esto se responsabilizaba de estudiar, por ejemplo, una enfermedad de tipo ocupacional. Establecía, ¿no?, la importancia y veía, detectaba y se le sancionaba a la persona, pues, dueña de la fábrica, dueña de la industria en que el trabajador había ingresado y había, ¿no?, desarrollado una actividad, había desarrollado una enfermedad ocupacional debido a su este, eh, a las funciones que se le daban, ¿no? Que evidentemente han ido en contra de su salud, ¿no? Por ejemplo, una persona pues, que necesita, por ejemplo, fábricas que se dedican a producir grandes lotes de mercadería, ¿no? Haciendo una acción repetitiva, 8 horas, 10 horas, 12 horas, evidentemente va a presentar alteración, ¿no? En algún nivel eh, motor, ¿no?, o algún nivel, digamos, que le afecte su desplazamiento, si no, si no le otorgan la protección adecuada. Personas que, por ejemplo, vamos a poner en estas fábricas de conservas, ¿no?, están cortando permanentemente, vamos a poner cualquier fruta, verdura, que se corte, 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 ese movimiento de la mano del brazo va a desarrollar la corta o a la larga, más a la corta, problemas de tendinitis, problemas musculares, y eso se va a convertir en una enfermedad o alteración que ha sido ocasionada por el trabajo de la persona, ¿no? Entonces, ahí ya hubo una necesidad de ir desarrollando muchos más conocimientos para evitar que llegue la persona a enfermar, tomando lapsos, rotándola, tomando, pues, qué sé yo, lapsos de tiempo de descanso, no desarrollando tantas horas la misma labor, ¿no? Pues eso es importante. Bien, estamos, pero digamos ya, datos históricos. Datos históricos. Las primeras referencias certeras a las actividades médico-legales datan desde mediados del siglo XIX, época en que estas labores fueron realizadas por los denominados médicos de la policía, ¿no? Poca población a nivel de Perú, a nivel de Lima. Los médicos que laboraban para la policía eran los que resolvían o evaluaban situaciones de agresión, de homicidio, etc., ¿no? Situaciones médico-legales. Como la población fue creciendo, fue diversificándose los delitos, entonces ya fue apareciendo necesidad de posteriormente contar con más médicos que no necesariamente eran la policía.
los denominados médicos titulares, ¿correcto? Sobre todo, que actuaban donde no existía médico en la policía. A ellos le podríamos considerarlo como los primeros verdaderos médicos legistas, dice la historia, ¿no? En 1918, en la ley 2949, se utiliza por primera vez el término de médico legista. En el siglo XIX, las autopsias médico-legales se realizaban en los grandes hospitales de la beneficencia, ¿no? 2 de Mayo, Loaiza, San Bartolomé, etcétera, etcétera. Después, posteriormente, ya fue necesario, como aumentaba esta frecuencia de realización de necropsias, fue importante centralizar eso en un solo lugar. Se le pidió a la Universidad de San Marcos, en su Teatro Anatómico en San Fernando, la Universidad de Medicina, la Facultad de Medicina, perdón, que se realizara, que se diera su ambiente para realizar las necropsias. Posteriormente también fue aumentando la necesidad de ya ir, digamos, desocupando ese ambiente y pasar a otro, ¿no? Y vamos a ver ahí justamente el motivo del nacimiento, lo que se conoce como la morgue central de Lima. Las labores fueron pasadas del anfiteatro de San Fernando en 1918 más o menos para el funcionamiento en la morgue central de Lima, que ocupa el lugar histórico que actualmente tenemos en el Cangallo 818, prácticamente al costado de la Facultad de Medicina. Es el terreno de San Marcos, que fue cedido en uso, que se llama el término legal, fue cedido en uso, o sea, creo que por 100 años, es algo simbólico en el convenio, fue cedido en uso ahora ya al Ministerio Público, del cual dependemos, para justamente el procesamiento de los cadáveres en la pericia denominada necropsia de ley o necropsia médico-legal, ¿no? Entonces, eso apunta a todo el estudio histórico a decir que el lugar donde está la morgue central, efectivamente, tiene muchísimos años, ¿no? Es centenario, y que San Marcos lo dio para justamente esa labor. La parte de evaluación en personas agredidas, personas vivas, ya se fue concentrando en la oficina médico-legal que funcionaba inicialmente en el Palacio de Justicia, ¿no? Y la morgue central, en el lugar donde hemos mencionado, para estudio específicamente anatológico. El año 81, 1981, ambas dependencias son comprendidas en lo que se denominaba Dirección Médico Legal y Necropsias. Esto pertenecía al sector justicia. En ese entonces todavía no existía el Ministerio Público, o sea, no existía la figura de los fiscales. Entonces, los levantamientos de cadáveres y posición de necropsias eran dispuestas por los jueces, no por los fiscales. Eso va cambiando en el transcurso de los años. En 1985 ya se crea, como va creciendo la labor forense, médico legal, ¿no? Es necesario crear ya una institución más fuerte, más sólida, y se crea el Instituto de Medicina Legal, ¿no? Se le puso el nombre de Leonidas Avendaño Oreta, uno de los primeros y pioneros médicos legistas, ¿no? Se le da categoría de instituto, ¿no? Y seguía perteneciendo al sector justicia. La característica era que era un ente autónomo, independiente, manejaba su propio presupuesto, pero lamentablemente ahí por esos años también aparece ya la figura, se crea el Ministerio Público, ¿no? Y entonces en 1992, como regalo de Navidad, 24 de diciembre, ¿no? Se promulga la Ley Orgánica del Sector Justicia, por el cual nos transfieren como instituto del sector justicia al Ministerio Público, el cual absorbió el instituto y pasamos a ser un apéndice más, ¿no? Perdimos esa autonomía, esa independencia, y que hasta ahora nos cuesta recuperarlo. Pero bueno, estamos luchando. Esto es la misión del Ministerio Público y esta es la misión del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Tiene por misión brindar asesoría técnica forense que requiere los fiscales, los jueces y otros que colaboren en la misión de justicia. Por ejemplo, la policía, ¿no? Requiere muchas veces evaluación de las personas agredidas. Toda la policía es la que solicita también, se satisface en ese sentido. Asimismo,
hacemos docencia, lo que estamos haciendo en estos momentos, tanto en pregrado como ya a partir del año 1997, 98, que San Marcos desde entonces no ha dejado de otorgar la segunda especialidad en medicina legal, ¿no? Y en poco, entonces es el posgrado. Se realiza investigación un poco limitada, porque cuando los recursos estatales no dan para mucho. Y actualmente tenemos la siguiente estructura, ¿no? El jefe máximo nuestro es el jefe nacional, que no necesariamente es médico. Actualmente, por ejemplo, hace ya 5 meses más o menos, tenemos un jefe nacional que es administrador, ¿no? Es gerente, ¿no? Entonces, por esos dotes de gerente y de experiencia ha sido pues un puesto de confianza, quien lo nombra el fiscal de la nación. Luego tiene órganos de línea, que son la Oficina de Garantía de Calidad, que sí está a cargo de un médico. Esto permanentemente revisa procedimientos, procesos para ir mejorando la calidad de todos esos procedimientos. Oficina de Administración, tiene que ver con todo lo que es abastecimiento, pago de haberes, toda la parte de personal, etc., ¿no? La gerencia criminalística, que tiene 4 grandes unidades: el laboratorio de ADN, la división de tanatología, la división clínico forense y la división de laboratorio de toxicología y químico legal. Esta unidad de toxicología y químico legal y la tanatología son las que forman la morgue central de Lima. Y la división clínico forense es la que está en una cuadra de la Plaza Grau, al costado del Centro Comercial Polvos Azules. Ahí es donde pasan revisión todas las personas vivas no agredidas por diversos motivos. Todas estas 4 grandes divisiones están bajo el mando del gerente criminalístico. ¿Quién es? Y es un motivo de orgullo, es el doctor Saúl Tapuda, que es el gerente criminalístico en este instituto, ¿no? Y lo tenemos en la planta docente del curso. Entonces, imagínense, también amplia experiencia, al igual el que habla, y bueno, también bueno, el doctor Quispe, que está incorporando. Y la gerencia de operaciones, que tiene que ver con todas las divisiones médico-legales del interior del país. Divisiones más pequeñas, que también están a cargo de médicos y de diversos profesionales. Retos que enfrenta actualmente: implementación de nuevas normas, derechos humanos, seguir la chamba grande que nos mejor la Comisión de la Verdad. Por favor, un par de minutitos y estoy nuevamente con ustedes, ¿no? Por favor. Muy bien, gracias por la espera. Entonces, esos son los retos que actualmente enfrentamos como institución, ¿no? Como Instituto de Medicina Legal. Temas sobre derechos humanos, que decíamos, sobre ecología y medio ambiente, cada vez hay más denuncias, ¿no? De alteración del medio ambiente, es necesario actuar en el rubro de lo que es la situación ecológica. Y desarrollo de nuevas tecnologías. Siempre el desarrollo pasa por avances tecnológicos. Lo que nos diferencia de los países desarrollados, la tecnología cuesta. Entonces ahí viene el talón de Aquiles siempre,
los presupuestos asignados a entidades públicas son insuficientes, ¿no? Y ahí eso es un mal crónico, digamos, de tipo de situaciones, ¿no? Y convertirnos, pues, en un verdadero instituto administrativo de algunos, y a nivel latinoamericano, por ejemplo, Colombia, ¿no? Tiene un buen instituto, de un muy buen nivel, Brasil, Argentina también, México, ¿no? Y ni qué decir, pues, países desarrollados, ¿no? Esos son los retos, entonces, que enfrentamos actualmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro el tema? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, para concluir, como mencionamos, vamos a tomarnos unos minutitos de todas maneras para